Bueno, buenos días a todas y todos. Vamos a continuar con este foro. Como ven, estamos siendo hiper mega puntuales y nos hace sentir a la doctora Marván y a mí muy orgullosas de romper nuestro propio récord, incluso comenzar 2 minutos antes, 3 minutos antes esta mesa. Estamos esperando que se sume en unos minutitos más la doctora Irma, que está ya en camino, y como ustedes han escuchado durante la conferencia del doctor Diego Valadez, hemos intentado tener capacidad de reacción desde la academia y por compromiso con la ciudadanía fundamentalmente, para generar un espacio de discusión sobre un tema que en el medio y en el marco del dolor que todos sentimos por todo lo que nos ha pasado en las últimas semanas, se ha generado en la opinión pública y se ha generado en la opinión publicada y en la opinión política. Y desde este instituto creemos que, y desde el área electoral de este instituto, creemos que tenemos que estar al servicio de nuestra comunidad y para eso generar espacios plurales de reflexión y de discusión sobre temas que la totalidad de nuestros participantes, en tanto el doctor Valadez como los que van a participar en estas mesas redondas, han trabajado o trabajan de manera como parte de sus agendas de investigación, ya sea desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas, ya sea desde la Corte, ya sea desde Flaxo, ya sea desde la Facultad de Ciencias Políticas. Por tanto, lo que pedimos fue, y estamos muy agradecidas a nuestros queridos colegas y sobre todo amigos, que al golpe de llamada telefónica de María o mía, ellos responden automáticamente con un sí. Y en 2 días, así que estamos muy contentas de poder estar aquí, de que todos ustedes hayan entendido el mensaje, que era vamos a reflexionar con conocimiento, con visiones distintas. No quiere decir que todos tengamos que pensar igual frente a un mismo tema, sino que al contrario, queremos debatir, queremos discutir, queremos pensar sobre esta iniciativa de yo no suelo usar esta palabra, no me gusta, me parece que no cabe en México, pero creo que hoy amerita, bastante populista, de a ver quién da más, o si quieren, a ver quién da menos, sobre un tema que es clave y que yo no creo que haya sido generado por el sismo, el tema de la desconfianza hacia las instituciones. Creo que la desconfianza ya estaba por el rendimiento que los actores políticos, que el gobierno, que diferentes entidades van generando, que van cimando la confianza de la ciudadanía hacia nuestra política, hacia la democracia y hacia las mismas instituciones. Creo que el sismo de alguna manera nos revolucionó a todos y nos generó como un catalizador, ¿no? Y frente a este tipo de ideas populistas, repito, no suelo usar esta categoría porque la uso para otros contextos que me parece que refieren mejor criterio científico para su uso, no tanto para México, pero sí utilizo ahora estas ideas populistas. Creo que tenemos que tomar tranquilidad, reflexión, conocimiento y discusión plural. Y para esta mesa sobre los pros y contras del financiamiento público hemos invitado a nuestros queridos colegas César Astudillo, Hugo Concha, Irma Méndez, Camilo Saavedra, para que desde sus visiones en unos 15 minutos, más o menos cada uno, 15, 20, 16, puedan ayudarnos a entender mejor qué es lo que está ocurriendo, la naturaleza de estas propuestas, los desafíos que plantearía la reducción total del financiamiento público o la eliminación del financiamiento público, cómo afectaría esto a la naturaleza de los partidos, qué tanto se afectaría el principio de equidad que nos planteó el doctor Valadez, qué tanto supondría tener que hacer cambios constitucionales o no, qué tanto supondría afectar un principio básico, el de la no discriminación, como también nos planteó el doctor Valadez. Creo que la mesa está servida, se dice en mi tierra, y tenemos mucho material, muchas ideas, muchos temas para generar, en la medida de la posible, claridad,
podemos generar confusión también, ¿no? Pero intentaremos generar más claridad. Y así que agradecerles, queridos colegas, espero que llegue Irma pronto porque me siento sola ante el peligro, no, no, mentira. No hay problema. Queremos agradecerles vuestra excelente disposición. Vamos a comenzar con el doctor César Astudillo Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, por suerte ya de regreso plenamente en casa, y estamos muy contentos por eso. Él es investigador titular A de nuestro instituto y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, ostentando el nivel 2. Es el director de nuestra revista mexicana de Derecho Electoral, también es profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la UNAM, columnista del Universal, que por suerte el regreso también significó volver a tener las columnas de César semanalmente o quincenalmente, ¿no? Quincenalmente. Y él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Chiapas, especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España, tiene una maestría en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, es doctor en Derecho con mención europea, que no es fácil tener la mención famosa europea de un doctorado en Europa, por la misma universidad. Gracias, César, vas a tener 14 minutos. Muchas gracias, Flavia, gracias. Lo primero es agradecer la oportunidad de estar en esta mesa con colegas que desde hace tiempo se ven dedicando muy profesionalmente al estudio del tema que nos incumbe, y también ciertamente por la organización oportuna de la misma temática. Me he dedicado a este mismo tema desde hace algunos años y justo el hecho de que se nos permita continuar con la reflexión verdaderamente se agradece. Gracias, María, gracias, Flavia, por lo mismo. La convocatoria es justamente para discutir el tema del financiamiento, pero sí quiero dejar anotado que lamentablemente el contexto ha sacado el tema del financiamiento junto con un conjunto de propuestas adicionales, que me parece que sí tenemos que poner la alerta, la luz amarilla, porque sí son reformas, algunas de ellas que vistas en el contexto vienen a contrasentido de lo que hemos venido construyendo en los últimos años. Por ejemplo, el hecho de asociar el tema de derivar menos recursos hacia la política a través de la reducción de plurinominales. Me parece que esa reforma es particularmente o sería particularmente regresiva y se ha querido incorporar desde una perspectiva económica al tema que hoy nos convoca. Sin embargo, yo creo que este tema, el del financiamiento de la política, me parece que es una reforma que sí hay que verla en sus méritos. Hay que verla en sus méritos y hay que verla en el contexto específico de nuestro país, sí teniendo en cuenta algunos elementos que la perspectiva comparada nos puede brindar. Al igual que, como lo ha hecho el doctor Valadez de manera también muy brillante, yo creo que vale la pena decir cómo estamos. El tema del financiamiento público forma parte de un conjunto de privilegios que no de ahora, sino de hace 40 años empezamos a darles a los partidos políticos. Estamos justamente en las cercanías de diciembre de 2017, cuando se cumplirán 40 años de esa importante reforma constitucional que tuvo muchos objetivos, pero uno de ellos justamente fue empezar a incorporar elementos que permitieran generar y después fortalecer un sistema de partidos para que pudieran hacerle frente al gran partido político que en ese momento tenía la hegemonía política en nuestro país y que era el Revolucionario Institucional. Esa escalada de privilegios se agudizó hace poco más de 20 años. En 1993, a través de una reforma constitucional, se dieron ya pasos importantes, pero sin lugar a dudas, me parece la reforma que ensanchó en mayor medida este conjunto de apoyos fue la de 1996. En 1996 se plasmaron algunas ideas
básicas de lo que hoy constituye el modelo de financiamiento de la política en nuestro país. Recuerdo solamente una que es muy importante. 1996 institucionalizó 33 fuentes de financiamiento a los partidos políticos. Una gran fuente nacional que se dejó para su gestión, no para su determinación, sino para su gestión, en manos del Instituto Federal Electoral, y 32 fuentes de financiamiento estatales, de tal suerte que obligó a contribuir a todos los estados bajo parámetros no necesariamente iguales, pero sí bajo esta exigencia de que tenían que contribuir al sostenimiento de los partidos políticos. Más cerca en el tiempo, la última reforma 2014 sí vino a establecer la obligación homologada de que todas las entidades federativas apoyaran a los partidos políticos con financiamiento público, ordinario y de campaña bajo parámetros similares, de tal suerte que esto dio como resultado la obligación del Estado de Chiapas de contribuir en términos sustancialmente similares a como lo hace una entidad federativa que puede tener mucho mayores recursos, como es, por ejemplo, Nuevo León. La diferencia, evidentemente, es en función del padrón electoral, de las dimensiones del padrón electoral, pero todo lo demás es sustancialmente igual. Yo en algún momento pude identificar que con base en la reforma de 2014, algunos estados de la República habían triplicado de inmediato el financiamiento que daban a los partidos políticos por la homologación de la fórmula que se introdujo, en este caso, en la ley de partidos políticos. Esto visto en perspectiva nos ha llevado a que hoy en día es difícil que alguien no pueda subrayar que los partidos políticos han gozado de un exceso y en ocasiones del abuso del dinero público. Exceso y abuso del dinero que se les da para su sostenimiento habitual y también para el sostenimiento de sus campañas. Y esto en alguna medida, y eso es paradójico, ha contribuido a la mala imagen que hoy tiene la clase política en el país. De tal suerte que lo que resulta paradójico es que hoy, yéndonos al extremo contrario, los propios partidos traten de limpiar su imagen pública. Es decir, el abuso nos ha llevado a que hoy tengan pocas simpatías entre la ciudadanía y hoy, a través de irse a un financiamiento cero, tratan de reivindicarse. Yo lo que quiero ahora hacer es tratar de dar mis puntos de vista sobre lo mucho que se ha venido escribiendo, sobre todo en la prensa, porque han habido realmente reflexiones muy profundas, muy agudas, muy informadas, muy relevantes, y yo creo que vale la pena referir algunos de estos puntos de vista. Lo primero es que se ha dicho que no es el mejor momento para discutir el tema, ¿sí? Que este tema debe de discutirse con cabeza fría, debe discutirse racionalmente y no debe discutirse apuradamente. Yo ciertamente difiero de esta consideración. Tal vez no sea el mejor momento, pero sí es un momento muy afortunado, ¿sí? Dentro del infortunio, es el mejor momento para un tema en el que yo he insistido. Ese rato lo comentó el doctor Valadez. Si nosotros hacemos un ejercicio comparado, nos vamos a dar cuenta que la mayor parte de democracias en nuestra región o en el mundo tienen contemplado modalidades de financiamiento público. Muchas tienen financiamiento público y financiamiento privado, otras solo público o solo privado, y otras tienen modelos mixtos de uno y otro. Lo que nos diferencia a México es que ningún orden constitucional comparado detalla con tanta precisión el tema del financiamiento como lo hacemos nosotros. Por eso es que hoy mismo, cuando se le ha pedido al INE que dé alternativas de cómo dirigir este caudal de financiamiento público o parte de él hacia las labores que amerita hoy el proceso de reconstrucción en nuestro país, pues realmente la propia autoridad electoral batalle. ¿Por qué batalla? Porque todo lo que se ha puesto a nivel constitucional ha sido
las modalidades de financiamiento que ya se comentaron, la bolsa del financiamiento, la fórmula para sacar la bolsa del financiamiento, ha etiquetado el destino de esos recursos, ha dicho justamente, y ahora con más fuerza, las 33 fuentes de financiamiento que deben de colaborar al sostén de los partidos políticos y después reglas adicionales de su control. Pero todo esto está en la Constitución de una forma altamente pormenorizada como ningún otro país lo tiene. De tal suerte que lo primero que yo rescato de esta ventana de oportunidad es que sí considero que hoy la fuerza del sismo ha sacudido finalmente las conciencias de los partidos políticos y al menos deberíamos aprovechar la coyuntura para exigirles que saquen de la Constitución algo que no debe estar en la Constitución. Esta parte del financiamiento público no es algo de una importancia tal que deba tener la cobertura constitucional que hoy tiene. Esto es algo que la Constitución básicamente podría decir un principio de que las modalidades del financiamiento hacia los partidos políticos estará establecida en la ley y deberíamos remandarla a la ley para tener cierto margen de flexibilidad que nos permita en un momento posterior, tal vez sí, más detenidamente, empezar a analizar con detenimiento, ahí sí, los montos, los parámetros, las modalidades de este financiamiento. De tal suerte que sí creo que al menos este contexto nos está dando la oportunidad de desmontar ese conjunto de privilegios de la Constitución. Quitarle esa garantía, porque si en 1996 la clase política determinó incorporarla a la Constitución, era porque la Constitución le daba a estos privilegios una garantía, una estabilidad y una permanencia hacia el futuro. Hoy nos damos cuenta que eso no puede ser así porque las condiciones sociales del país no nos llevan a mantener ese conjunto de privilegios. En segundo lugar, porque, hay que decirlo, en términos de normalidad democrática, normalidad social, los partidos no han dado muestras de querer empezar el desmontaje de estos privilegios. Al contrario, yo ahorita acabo de referir que llevamos un periodo de 40 años y si vemos lo que ha sucedido en esos 40 años, vemos que los partidos lo que han hecho es ir incrementando paulatinamente sus prerrogativas directas y sus prerrogativas indirectas. Directas entendidas como el financiamiento que directamente va hacia los partidos políticos e indirectas como aquellos apoyos adicionales que se les dan, no digamos en especie, sino en algún otro tipo de apoyos. Por ejemplo, el acceso a los medios de comunicación que se reguló en 2007 y que les permite de manera gratuita tener acceso, como ese rato lo decía el doctor Valadez, a un conjunto muy amplio de spots en la radio y la televisión, por la cual tampoco ellos pagan un solo peso y hay quienes se han dedicado a analizar eso cuánto costaría en términos comerciales y realmente las cantidades son nuevamente estratosféricas. Segundo punto. Traer una propuesta como esta de eliminar el 100% o donar parte del financiamiento o un porcentaje del financiamiento significa poner en riesgo el gradualismo con el que hemos fortalecido nuestra democracia. Debo decir que el gradualismo no es algo exclusivo de la materia político-electoral. Hay muchas materias en donde hemos venido fortaleciendo la institucionalidad de nuestro país a partir de aproximaciones sucesivas. Lo electoral tal vez, porque ya lo hemos hecho con frecuencia y es recurrente, llevamos muchos cambios constitucionales desde el 77, la podamos tener muy presente, pero el gradualismo no es algo exclusivo. En ese sentido, probablemente sí se ponga en riesgo la explicación histórica de nuestro cambio político, pero ciertamente eso no puede ser un argumento que hoy utilicemos para justificar el inmovilismo, es decir, que no hagamos nada porque iríamos a contrasentido, a contrapelo de estas reformas graduales. Me parece que justamente los sismos, estos dos sismos que acabamos de vivir, han evidenciado que hay mejores destinos sociales,
hacia los recursos públicos y en ese sentido que debemos actuar en consecuencia y de manera también muy responsable. En tercer lugar, creo que es necesario, en algunos de los textos que se han escrito, lo he visto, necesitamos hacer una revisión histórica del financiamiento, pero con perspectiva de etapa histórica en nuestro país. Porque todavía no está muy claro, y me parece que ahí reside en buena parte de las diferencias de opiniones entre quienes hemos estado en el tema, no existe pleno consenso de qué signifique el financiamiento público. Es decir, hay algunos que ven en el financiamiento público un fin en sí mismo, y por eso justifican que el financiamiento puede estar hoy, puede estar hace 10 años hacia atrás o puede estar 20 años hacia adelante. Si es un fin, el hecho de que apoyemos a los partidos, está bien. Pero por otro lado, hay quienes sostienen, y yo estoy en esta parte, que el financiamiento no es un fin en sí mismo, sino que es un medio para conseguir ciertos fines. En 1977, el financiamiento público se determinó justamente para el fin de consolidar, de crear en primer lugar y de consolidar un sistema de partidos competitivo. Yo creo que valdría la pena hacer esa revisión histórica para ver cómo estamos hoy en día, porque algo hemos logrado en estos 40 años, al menos sí hemos logrado construir un sistema de partidos, es un sistema estructurado, es un sistema de alcance nacional, es un sistema cada vez más competitivo. Es un sistema de partidos que ha permitido la alternancia, a veces de ida y vuelta. Hay estados de la República en donde prácticamente han sido ya gobernados por las tres principales fuerzas políticas. Pero en este sentido, sí tenemos que ver también y hacer una revisión puntual de qué partidos políticos sí se han fortalecido a través del financiamiento público y cuáles están cómodamente instalados porque precisamente saben que tienen el financiamiento asegurado y están cómodamente recibiendo mensualmente su financiamiento sin que nos permitan ver cuál es el conjunto de adhesiones políticas que tienen elección tras elección, porque sabemos que estos partidos son sobre todo los que cada 3 años o cada 6 años buscan aliarse para mantener sus registros. En cuarto lugar, quitar el financiamiento privado, quitar el público y abrir el privado supone modificar el sentido de dependencia de los partidos. Hoy, al parecer, quienes sostienen esta perspectiva nos dicen que el financiamiento público hace dependientes a los partidos de los ciudadanos, porque el dinero es público, que el financiamiento privado, en cambio, los haría dependientes de las empresas y de los poderes fácticos, y que el financiamiento ilegal los haría dependientes del narco y del crimen organizado. Me parece que no es así, porque hoy en día basta ver la última encuesta de cultura constitucional que realizó el Instituto para decir que esa dependencia de los partidos respecto a la ciudadanía no la recibe así la ciudadanía, porque hoy hay un descrédito de los partidos políticos respecto a los ciudadanos. Yo traigo acá en esta encuesta la confianza hacia los actores políticos ha pasado de 2003 y 2011 de un 5.5% ha descendido a 4.3%. Cuando se les pregunta, en términos generales, la confianza en actores políticos y sociales, y en donde a la cabeza está la familia casi con 9%. Las universidades, por cierto, están en 7%. Pero ahí vemos que justamente esta ecuación no está justificando que a mayor financiamiento público haya mayor reconocimiento social hacia la labor de los partidos políticos. Pero si tomamos este argumento, hay algunos que pensarían que lo que se requiere justamente para fortalecer aún más la cercanía del ciudadano con los partidos es darle más dinero. Y me parece que eso no es la ruta correcta. Después se ha dicho que, ya lo dije, que a nivel comparado solamente Venezuela no contempla algún tipo de financiamiento público a los partidos. Eso es parcialmente cierto, porque sí tienen un financiamiento, pero no es directo, es indirecto, pero sí financian a la política.
Y justamente tratan de advertir que si nosotros querríamos estar con Venezuela, pues sí, hay que ser consecuentes con quitar el 100% del financiamiento. Me parece que lo que tenemos que hacer justamente no es en primer lugar ver los modelos, pero en segundo lugar ver los montos, porque ahí sí, cuando vemos los montos de financiamiento, sí tenemos que decir que a nivel comparado en la región y a nivel mundial, es México el que otorga los mayores montos de financiamiento público a sus partidos. A nivel de la región, el segundo es Brasil. La diferencia es que los brasileños son, en términos poblacionales, sustancialmente mayores que nosotros. Estoy terminando. Únicamente nos han dicho también, 2 puntos más rapidísimos, el financiamiento público es más transparente, propicia la equidad y cierra las puertas al financiamiento ilegal. La lógica de este planteamiento es que si no hay financiamiento público o si este se disminuye, automáticamente los partidos van a caer en las redes de los empresarios, de los poderes fácticos o del crimen organizado. Pero yo me pregunto, por eso quiero que lo veamos en perspectiva histórica, precisamente por eso hemos venido financiando los 40 años, para que se fortalezcan, para que sean grandes estructuras capaces de afrontar las elecciones con éxito. Si decimos que porque les vamos a quitar o porque les vamos a bajar, automáticamente van a ir a las manos del financiamiento público, eso para mí quiere decir el fracaso histórico del modelo de financiamiento público, porque quiere decir que no logramos fortalecerlos y que a eso iba destinado el financiamiento desde hace 40 años. Se ha dicho que el financiamiento privado privatiza la democracia y condiciona a los partidos al poder de los empresarios y los poderes fácticos. A mí me parece que dado que estamos ahora mismo cerrando un periodo de 40 años de financiamiento público, sí creo que vale la pena hacer también que los partidos se hagan cargo de ser mejores recaudadores ellos mismos, de abrir sus fuentes de autofinanciamiento, porque hoy justamente el sostén que tienen en el Estado los hace pésimos para autofinanciarse. Es decir, pueden tener financiamiento de sus militantes, de sus simpatizantes, de los funcionarios públicos que han llegado al ejercicio del poder a partir justamente de los logotipos de los partidos políticos, pero hoy son pésimos para recaudar. Yo creo que sí hay que abrir de manera regulada el financiamiento privado, hay que abrir una etapa y si no funciona, lo podríamos analizar esto a 5 años, si no funciona podemos dar marcha atrás. Finalmente las últimas reformas son reformas que también han tratado de resolver problemas coyunturales y podríamos decir, bueno, abramos más la puerta del financiamiento privado y en ese sentido veamos cómo funciona en 5 años y si en 5 años vemos que hay situaciones que no son adecuadas, podemos ajustar. Pero lo que sí yo creo que es difícil admitir es decir que porque se quita el financiamiento público, automáticamente el privado va a aparecer y el ilegal en toda su intensidad. Hoy todos, al menos los que estamos en este ámbito, decimos pública y privadamente que los partidos tienen ya mucho sostén de los poderes privados, pero ese sostén es ilegítimo, es ilegal, discurre de manera opaca. Si no fuera así, yo probablemente tendría otros argumentos, pero digo, dado que eso ocurre y de que algunos incluso han dicho que de lo que se gastan los partidos con financiamiento público, realmente se gastan 5 veces más con financiamiento ilegal, pues entonces mejor saquémoslo, transparentémoslo, regulémoslo y así me parece que podemos tener una mejor salida. En conclusión, mi propuesta no es quitar el financiamiento público, mi propuesta es sí discutámoslo, pero lo que sí considero es que estamos ante la mejor coyuntura, desafortunadamente, derivado de los sismos, para desmontar ese sistema de privilegios de la Constitución. Saquémoslo, se puede hacer una reforma constitucional ahora, se pueden tomar medidas para reconducir este dinero de 2018 en parte hacia otras necesidades sociales y una vez que esto pase, discutamos en 2019 sobre las espaldas de la ley
con qué modalidades de financiamiento nos quedamos y hasta cuánto estamos dispuestos a contribuir como ciudadanos a sostenimiento de los partidos políticos. Muchas gracias. Para que vean que es imposible moderarlo en su tiempo, vamos a continuar con el maestro Hugo Concha Cantú, quien es investigador titular A de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de esta universidad. También es profesor de Derecho Constitucional. Es fundador y director de la revista Reforma Judicial, revista mexicana de justicia, y ha realizado sus estudios de Derecho aquí en la UNAM y sus estudios de maestría y doctorado en Estados Unidos. Muchísimas gracias, César. Muchísimas gracias, Hugo. Espero que no hagas lo de César, que te moderes. Tienes, en la medida de lo posible, 15 minutos. Voy a usar el mismo lapso de tiempo de 15 minutos de César, si está bien. No. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Es una broma, por supuesto. De hecho, trato de usar un cronómetro. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Me da muchísimo gusto verlos. Y sobre todo es un verdadero honor que me hayan invitado así con carreras y todo, pero para poder estar en este seminario tan importante. Creo, ya lo han dicho, ya lo dijo mi queridísimo mentor, el doctor Valadez, pues la importancia que tiene que la universidad reaccione rápido para poder analizar estos temas de enorme coyuntura y urgencia, obviamente por las circunstancias que lo rodean. Y yo creo que además hay que agregar, sobre todo porque esto sé que nuestro director está muy comprometido con la idea de que se discutan todos los temas con una mirada de largo plazo, con una mirada seria, con una mirada profunda, con agendas no autointeresadas o no preconcebidas, sino verdaderamente abiertas a la pluralidad y al diálogo, ¿no? Y en ese sentido, pues la verdad, qué honor poder participar en este tipo de discusión. A ver, yo la verdad suscribo todas las ideas que se han dicho, las que dijo el doctor Valadez, las que acaba de decir César. A mí me gustó mucho, y de ahí me quiero pescar para compartir con ustedes mis reflexiones, del título que se le dio al evento, ¿no? Se habla del financiamiento de la política de manera un poquito más general. Me gustaría hablar más, poner la discusión que se está dando, el financiamiento público de los partidos políticos, ponerlo en un contexto de la vida democrática, del Estado constitucional democrático, ¿no? Pido una disculpa anticipada si con eso a lo mejor toco algún tema que a alguno de ustedes le pueda parecer fuera de lugar o repetitivo, espero que no. Parto de 3 premisas. A ver, la primera, las instituciones constitucionales en una democracia cuestan. Ahí no nos perdamos, eso primer punto. La democracia cuesta, yo creo que eso es una premisa fundamental y voy a usar estas premisas porque me parece que en algunos de los muchos artículos que se han escrito estos días, de repente esas premisas están medio olvidadas. Parto de la primera, más grande, más general. La democracia cuesta. Las instituciones que están en una constitución, en un régimen democrático constitucional, cuestan dinero público. Es parte de la idea, que su operación nos cueste, pero además que exista una auténtica, amplia plataforma y mecanismos de protección del ejercicio de los derechos fundamentales. Y esto no se da nada más porque sea una buena idea, sino que es una cosa que se debe de estructuralmente, institucionalmente proveer, ¿no? El gobierno es costoso y comparativamente, además esto es también una cosa totalmente comprobada por la teoría democrática, comparativamente es mucho más costoso un gobierno democrático que cualquier tipo de gobierno autocrático, ¿no? La enorme eficiencia que puede tener el que las decisiones las tome una sola persona o un pequeño grupo, no se puede comparar con un sistema que privilegia la pluralidad y que privilegia el abrir cuantos espacios sean necesarios abrir de deliberación, ¿no? Aunque esto cueste en tiempo y cueste en recursos. Eso me parece que es muy importante decirlo. Entre más instituciones de ampliación y de protección de derechos tengamos, también mejor y más robusto va a ser ese sistema y eso obviamente eleva los costos.
Entre más mecanismos, instrumentos de control del poder político, a veces en pequeños asuntos, que pueden ser asuntos justamente fiscalizables, de dinero, pero también de desempeño de las instituciones y de rendición de cuentas, esos mecanismos normalmente somos muy buenos para inventarlos, nos cuestan y nos cuestan muchos. Puedo citar muchísimos ejemplos últimamente que hemos creado en el país. El Sistema Nacional Anticorrupción, todo el sistema de transparencia y de acceso a la información pública. Bueno, todos estos sistemas que nos gusta tanto hablar de ellos cuestan y nos cuestan mucho dinero. Y además la información, producir más información que esté al alcance de todos nosotros, en plataformas, en libros, en conferencias, todo eso también cuesta, ¿no? Entonces ahí está una primera premisa que creo importante. La voy deductivamente bajando. Segunda premisa, la democracia electoral cuesta. César hablaba de esto, y en México cuesta mucho. Organizar elecciones en cualquier país del mundo genera recursos, sobre todo bajo coordenadas de transparencia y de imparcialidad, como decimos que las queremos tener. Y en el caso mexicano, que se optó por un modelo muy amplio, en donde todo lo que haga falta para poder organizar bien y mejor nuestras elecciones, pues eso implica cada vez gastar más dinero en las propias elecciones. En términos comparativos, veía yo un estudio de la BBC del año pasado, me parece, México es de las democracias más caras que existe. Se estima que está el voto entre un 18 y 25 dólares por voto de ciudadano. Comparativamente en Estados Unidos, para que tengan una idea, que también es caro, cuesta 11.6 el voto, ¿no? Estimado. En otros países europeos, por ejemplo Francia, vale 1.88 dólares cada voto. Entonces estamos en una democracia muy cara. ¿Por qué? Bueno, pues porque también, repito, a la hora de crear instituciones somos muy prolijos, nos gusta crear y darles muchas cosas. Tenemos un nuevo instituto político que, como sabemos, es ciudadano en su control y que cuenta pues, con todas las áreas ejecutivas necesarias o que se consideraron necesarias para que las elecciones no nos vayan a fallar. Con el tema además de la desconfianza como la semilla creadora de nuestro sistema electoral, pues queremos todo el tiempo blindar, regular, crear mecanismos, crear más instituciones. Y tenemos un sistema electoral verdaderamente obeso, ¿no? Ya no le voy a decir tan bonito, le voy a decir ahora obeso. Puedo además inventar o platicar a ustedes históricamente las cosas que siempre se han hecho. Cuando se crea el IFE, pues lo primero que se hizo fue hacer un nuevo padrón electoral, porque el anterior no se confiaba en el mismo. El nuevo padrón electoral iba a tener fotografía. Bueno, eso costó muchísimo dinero al país, se hizo. Ahora el padrón electoral se ha ido cada vez volviendo más sofisticado, se ha perfeccionado, tiene un montón de características para que no puedan ser falsificables, además las credenciales que todos tenemos. Pues otra vez, cuesta. Y sabemos que en nuestro sistema electoral, en nuestro instituto, el órgano encargado de las elecciones, pues no solo organiza elecciones, es el responsable desde la impresión de cada papeleta, y en cada elección las papeletas son bien complicadas y son distintas. Además, la elección del año que entra, que va a haber elecciones en 30 entidades, en 30 entidades pues va a tener muchos tipos de papeletas. Desde ese gasto que parecería menor, es de impresión, bueno, ¿qué les digo? Vamos hasta un sofisticadísimo sistema de monitoreo de radio y televisión para que no se nos escape ninguna onda donde se mandó un spot de algún partido político y que no entró en la contabilidad que se tenía que hacer. O sea, y por supuesto pasando por la educación cívica, por eventos, por libros, porque ¿qué quieren que les diga? Que no hace nuestra autoridad electoral, hace de todo. Además, no es lo único, porque tenemos un sistema nacional muy mal hecho, la verdad, un diseño que nos cuesta mucho. Tuvimos la ocurrencia de generar que ya no fuera el modelo federal, sino que fuera nacional, y se hizo a medias. Tenemos un instituto nacional, pero seguimos contando con los institutos locales. ¿Por qué no? Entonces tenemos doble estructura. Y todo esto además se repite si nos vamos al tema de la justicia electoral. También ahí tenemos instituciones grandes, obesas, en donde prácticamente todo se puede impugnar, y que se pueda todo impugnar genera que necesitan muchos recursos humanos para que estén al trabajo y que puedan sacar las resoluciones a tiempo. Y además no solo de una institución nacional, porque ahí sí no se hizo nacional. Ahí la tenemos federal, con facultades de atracción, eso sí, y tenemos también su espejo en todas las entidades federativas. Entonces tenemos un sistema electoral gigantesco, ya usé la palabra, obeso. Esa era mi segunda premisa, ¿no? Un sistema electoral muy caro. Tercera, tenemos un sistema de partidos, y esto me parece muy relevante, muy costoso también.
Y aquí creo que el doctor Valadez tocó muy bien ese punto. La naturaleza de los partidos políticos creo que está dejada de lado en estas discusiones sobre su financiamiento público. Es una naturaleza compleja, sin lugar de dudas, pero se suele pensar como si estuviéramos hablando de actores privados que simple y sencillamente usufructúan el dinero público. Y cuidado, no hay nada más lejano de la realidad. La Constitución los tiene muy claramente identificados como organismos o como entidades de interés público, lo decía el doctor Valadez y lo decía muy bien. Si son entidades públicas, nos van a costar con recursos públicos. Es decir, si queremos estas entidades públicas que efectivamente garanticen la promoción de la participación ciudadana en la vida democrática, contribuyan de manera competitiva en la integración de órganos de representación política y de organización de ciudadanos, o contribuyan también a que las contiendas, a que las elecciones se hagan respetando todas nuestras normas a través de sus ideas, de sus principios, de sus programas y de sus planes. Bueno, la única manera de exigir que estas entidades hagan y cumplan con todo eso, pues es que sean entidades justamente públicas, y las entidades públicas cuestan. El Estado debe poner lo necesario para que este sistema funcione. Hasta aquí creo que las premisas sí se entienden muy bien. Ahora, lo que falta, no es que las premisas estén mal, ni tampoco que haga falta transformarlas. Lo que está muy mal en el país a final del día es la implementación de las mismas. Ahí es donde se dan los descuidos, se dan los abusos, se dan los excesos. César lo decía muy bien, excesos y abusos. Pero si nos fijamos entonces en eso, lo que tenemos que hacer es volver a entrar a la discusión de qué tenemos que hacer para que todo eso se haga de manera adecuada, se haga de manera correcta, y no simplemente desdeñar y decir, no financiamiento público. Entonces, ¿qué? ¿No queremos partidos políticos como tales? Pues, ¿qué es lo que queremos? ¿Queremos organizaciones privadas? Centroamérica ya tiene un ejemplo muy interesante, partidos políticos en ese sentido. Los partidos históricos tradicionales desaparecieron por distintos motivos en cada uno de los países. Vean Guatemala, vean Costa Rica, vean El Salvador. Y lo que tienen prácticamente cada elección son empresas que se organizan como partidos políticos para llegar al poder y detenerlo, buscar la mayor ganancia posible mientras son un partido en el poder. Eso es lo que existe en Centroamérica. Yo no creo ni de cerca que es lo que queremos en nuestro país. Entonces, los partidos efectivamente, hay que señalarlo, se han portado históricamente de manera irresponsable, incluso corrupta en algunos casos. No sé por qué siempre cuando digo eso pienso en colores verdes, pero ¿por qué? Pues porque hacen distintas cosas que justamente se refieren a estos excesos y a estos abusos. Primero que nada, han creado normas excesivas que, lejos de generar incentivos para su cumplimiento, generan confusión, generan laxitud, generan impunidad, ¿no? Tenemos sistemas sobreregulados y la sobreregulación es prima hermana de la impunidad. Tenemos, por otro lado, nombramientos que los partidos políticos hacen a través de sus grupos de representantes políticos una vez que son electos, en donde también trabajan con la lógica, con la racionalidad de la subordinación, de la dependencia, no de la independencia y del mérito. Lo que se quiere normalmente los partidos políticos es influir en las decisiones de los órganos de gobierno constituidos, y eso no necesariamente es lo correcto ni lo que ayuda al cumplimiento de muchos de estos objetivos. Después, son los propios partidos políticos los que, sintiéndose totalmente impunes, rompen las propias normas que ellos se han dictado, no las cumplen, para efectos, ejemplo sencillísimo, me da mucha risa porque es el más obvio cada vez que tengo que dar ejemplo en clase de esto. Cada vez que se hace una reforma, una nueva ley, se ponen los transitorios y que se deberá de cambiar esta ley, se deberán hacer todas las modificaciones en un plazo de un año. Pasa el año y los primeros que no lo hacen son los propios representantes políticos, los congresistas, que pusieron eso en letra en la ley, ¿no? Y ahí está, y se hace todo el tiempo, parece ya casi una práctica. Otra forma en que los partidos se han portado de esta manera excesiva y abusiva, asignándose recursos excesivos, y lo hacen de manera directa a los propios institutos políticos, o bien, y lo decía Luis Carlos Ugalde en un artículo muy bueno, a través de los congresos. Los congresos reciben unas cantidades de dinero estratosféricas y normalmente fuera de visibilidad y de controles, particularmente el Congreso de la Unión, las partidas que reciben en las comisiones, las presidencias de las comisiones o las mesas directivas,
están muy calladitas y son muchos, muchos, muchos millones de pesos, ¿no? Y finalmente ocultando y simulando muchas veces sus propias acciones. Entonces no necesitamos cambiar el esquema, lo necesitamos hacer bien. Otro elemento que me parece que hay que señalar, la sociedad democrática, la que hoy en día está muy presente gracias a las redes sociales, gracias a los avances tecnológicos. La verdad de las cosas, esta sociedad que reclama, que participa, que se manifiesta, que exige, que presiona y que incluso está sacando ya buena parte de la legislación contemporánea en el país, pues la verdad es que por muchos años estuvo muy ausente. Yo me acuerdo cuando tenía una responsabilidad en el Instituto Federal Electoral que me tocaba tratar de tocar base con todas las organizaciones sociales que había en materia de educación cívica. La verdad era una pena, un país tan grande, y eran muy poquitas y muchas eran nada más de etiqueta. La verdad no tenían trabajo que sustentara lo que decían que eran, ¿no? Entonces creo que estamos en una etapa única de oportunidades en nuestra política. Entonces, si con esto me voy a las premisas particulares. Déjenme decir un poco las cosas que yo veo. Aquí voy a romper un poco el esquema de las discusiones que se están dando en torno al financiamiento público, porque se habla mucho de medidas urgentes. Yo aquí voy a hablar de medidas no tan urgentes, pero que creo muy necesarias porque ayudarían mucho a equilibrar el costo de la política en México. Primero, tenemos que replantear la existencia o la carencia de múltiples instituciones y de múltiples controles. Estas instituciones que se repiten a lo largo de todo el país, tenemos que hacer un diseño mucho más eficiente, un diseño mucho mejor pensado, ¿no? Que no sea producto de negociación de corto plazo entre los partidos políticos, sino más bien pensando en el tipo de instituciones y objetivos que se quieren cumplir, ¿no? Creo que lo que decía del sistema electoral lo refleja muy bien. Necesitamos pensar bien nuestros mecanismos de participación ciudadana, porque también para eso somos muy buenos y los partidos son mejores. Pensamos para poder decir a bocajarro que México tiene múltiples mecanismos de participación ciudadana, cuando en la norma son mecanismos de participación con requisitos tan altos o tan difíciles que prácticamente los hacen inviables. Tenemos las consultas públicas, tenemos la iniciativa popular, tenemos las candidaturas independientes y lo probamos cada vez que se intenta echar a andar, que prácticamente son instituciones de nombre en la letra de la Constitución, pero muy inviables para poderlas ejercer y para que sean un complemento real a la representación política. Si queremos hacerlas que funcionen, si de veras queremos que la democracia por ahí también se vuelva más viva, creo que hay que repensarlas mejor. Tenemos que hacer, y de veras creernos, la creación de los mecanismos e instituciones de rendición de cuentas y de control, ¿no? Con las facultades necesarias y con la independencia y autonomía necesarias para que éstas puedan trabajar. Ahí está el tema de la Fiscalía General de la República, atorado en la discusión, atorado entre los partidos políticos, por supuesto, y no se destraba. Ahí está el ejemplo muy bien. O en materia electoral, la FEPADE. Es ridículo el presupuesto que recibe la FEPADE, nada más para que tengan una idea. El INE se autorizó para el 2018 un presupuesto de 25 mil millones de pesos. La FEPADE para este año tuvo 160 millones de pesos. No hay forma de equiparar una cosa con la otra, y nos dice mucho de lo que sí se quiere hacer y de lo que en realidad no se quiere hacer. Tenemos que desregular, tenemos que quitar normas que van en contra de un libre ejercicio de nuestros derechos. El sistema electoral también tiene ahí un tema en el modelo de comunicación social, no es este el tema, pero que también es muy gravoso para un verdadero ejercicio de la libertad de expresión. Yo no digo que quitemos la administración de tiempos de radio y televisión, al contrario, ahorita voy a hablar de eso, me parece una muy buena salida en temas de propaganda y de reducir costos en ese sentido, pero sí quitarle al INE esas facultades de estar siendo el policía, el inquisidor de si se pasó de la raya, difamó, calumnió o insultó, y entonces entran medidas cautelares. Gastamos mucho en todo eso, gastamos en tiempo, y además es muy insultante para la ciudadanía. La ciudadanía sabe evaluar lo que le conviene y lo que no le conviene. Entonces ahí tenemos otro tema que al final del día creo que también repercute en costos. Tenemos que discutir facultades que no deben de caer en las instituciones electorales de una vez por todas. Queremos instituciones que organicen elecciones o no. ¿O qué es lo que queremos, no? Educación cívica, credencial para votar, que en realidad es la credencial única de registro poblacional, la distritación, actividades de difusión, un montón de cosas que realmente, si nos preguntamos seriamente, tendrían que estar en las instituciones electorales. Tenemos que discutir de qué manera convertir a las instituciones de justicia electoral
en instituciones altamente profesionales y con un espectro de acción sustantivo y verdadero. Con esta idea de que todo es impugnable, la verdad se hace un monstruo de institución que es muy malo, es muy oportunista y que no resuelve a tiempo muchas veces los asuntos que tiene que resolver. La hiperjudicialización, al igual que la sobreregulación, son caras de una misma moneda y son, ya lo dije, primas hermanas de la irresponsabilidad, de la ineficiencia y de la impunidad. Y además, junto con esto, y ya me acerco hacia el final, querida Flavia, están las medidas más inmediatas que se han tocado. Replantear los mecanismos de auditoría y control de gasto de los congresos me parece urgentísimo. No podemos seguir teniendo legisladores que tiran recursos en lo que se les va ocurriendo, en eventos, en viajes, en cosas. Tiene que ser transparente, tiene que ser auditable lo que están haciendo. El reintegro de recursos millonarios que tanto se ha discutido en los partidos políticos, pero no solo de los ahorros que tuvieron en el 2017. Me da risa que esas las grandes propuestas que nos dan. No, que se discuta lo que ya se aprobó, lo que viene para el 2018, que ahí es verdaderamente cantidades multimillonarias en el país, ¿no? 6,000 millones de pesos a nivel del INE, más los 5,000 y pico que tienen para los estados, son 11,000 millones de pesos. Y luego vienen los presupuestos de las instituciones, que también pueden reconsiderar perfectamente si verdaderamente necesitan esos aumentos o no, ¿no? Esto de regresarle dinero a la tesorería, bien, va para todos, no nada más para los partidos políticos. Creo, además, que en el tema de propaganda sí hay un gran tema que discutir. ¿Qué tanto? Se decía muy claro en las redes sociales. Queremos reconstrucción, no queremos propaganda. Ahora, la propaganda es parte de la naturaleza de las actividades de un partido político. Un partido político debe dar a conocer quiénes son sus candidatos, cuáles son sus ideas y cuáles son sus propuestas para que la gente efectivamente vote por ellos o no. Pero la verdad de las cosas es que con la tecnología y los medios que están al alcance de todos, creo que esto ya se puede simplificar y hacer verdaderamente barato. Yo sugeriría que se queden simplemente algunas actividades como los debates o programas educacionales muy contados para todo el mundo, que el INE siga administrando el radio y la televisión, y fuera de eso, que se eliminen las toneladas de basura que producen los partidos políticos y que a nadie interesa, en donde vemos fotos de gente que ni conocemos ni vamos a conocer, en donde se quiten frases célebres que tampoco se nos quedan ya grabadas, y en una página oficial perfectamente certificada de cada partido político, se dé a conocer quiénes son los candidatos, los precandidatos, los candidatos y cuáles son las plataformas y propuestas que ofrecen. No se necesita nada más y ahí hay miles de millones de pesos que se gastan y que se hace negocio de muchas otras empresas en comunicación. De igual manera, las instituciones electorales, ya lo dije, pueden reintegrar. Y finalmente, creo que sí tenemos que pensar, eso sí lo diría yo, con cabeza fría, con calma, lo que decía César, la reforma en materia de financiamiento público. Es necesarísimo tener financiamiento público, pero no es necesarísimo tenerlo en la Constitución, ni por supuesto tenerlo en los montos en los que los tenemos, ¿no? Entonces yo creo que con eso podemos ir. Yo creo que juntos, y esa sería una nueva forma de verlo, partidos políticos y ciudadanía, podríamos proponer la eliminación también de muchos gastos gubernamentales totalmente excesivos. Se dice todo el tiempo, porque lo conocemos, el de la publicidad gubernamental, que además es un mecanismo de cooptación y dependencia política de los medios y que no haya un auténtico periodismo libre en nuestro país. Yo creo que por ahí podemos hacer mucho para que se regule también en ese sentido. Perdón la corredera, pero sentía una mirada rubia. Muchísimas gracias. Para que vean que la mirada rubia no genera nada, porque no conseguía que cortara el tiempo. Chicos, tienen 20 minutos cada uno. En justicia, a que este lado de la mesa no me hace caso. A continuación, le voy a dar la palabra a mi querida amiga y colega, la doctora Irma Méndez de Hoyos. Ella es profesora, investigadora de tiempo completo de la Flaxo México y coordinadora nacional de la Red de Investigación de Calidad de la Democracia aquí en México, que vienen haciendo un trabajo súper interesante a nivel federal y a nivel de los estados. Ha impartido cursos sobre partidos políticos, elecciones, órganos electorales en México y América Latina.
sobre comportamiento electoral y política pública, y también es profesora desde el año 2003 en diversas maestrías que tiene la Flaxo en temas de asuntos electorales y asuntos públicos. Ella estudió la licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública, la maestría en Políticas Públicas en la Universidad de Londres y el doctorado en Gobierno por la Universidad de Essex en el Reino Unido. Mil gracias. Muchas gracias Irma, por la invitación y muy tentador. La verdad no me pude resistir ante la invitación. Bueno, yo, digamos, por un defecto profesional, siempre trato, digamos, de traer un poco como de evidencia del problema y voy a presentarles una serie, digamos, de gráficas para mostrar un poco. Yo creo, digamos, que hay que, en algún sentido, tratar de escarbarle al problema del financiamiento público y entender. Yo creo que simplificar, digamos, la discusión respecto de sí o no al financiamiento público, la verdad es no querer entrar realmente a los problemas, digamos, que tiene el financiamiento público. O sea, yo voy y les voy a presentar, digamos, mi argumento. Ay, espero que... A mí me gustaría, digamos, plantear primero, ¿no? El panel era muy tentador porque, insisto, decía pros y contras, ¿no? Yo creo que efectivamente hay una muy buena evidencia, ¿no? Yo he publicado algunas cosas están publicadas por otras. Dirigí una tesis muy interesante sobre el impacto del financiamiento público en la institucionalización de los partidos, ¿no? Que tanto han desarrollado estructuras estables, que tanto varía su voto, o sea, todos aquellos indicadores que nos proporciona la ciencia política para ver qué tan fuertes son nuestros partidos. Entonces, bueno, ¿qué encontramos? Porque que el financiamiento público, en ese sentido, ha garantizado, uno, mayor equidad, ¿no? Equidad, y ha permitido que fuerzas, digamos, más pequeñas, nuevos partidos que fueron formados, digamos, en los últimos 20, 30 años, hayan ido creciendo. Bueno, eso es algo, digamos, muy positivo porque no permite que la pluralidad de la sociedad se exprese en un sistema de partidos, ¿no? Acuérdense que los partidos, ante todo, son instituciones mediadoras entre, digamos, nosotros, entre la sociedad, entre los ciudadanos, digamos, que tenemos puntos de vista muy encontrados, y el gran papel de los partidos políticos es articular, digamos, estas opiniones, necesidades, intereses, articularlos para llevarlos a la zona de la toma de decisiones que nos incluye a todos. Hasta ahora, en la democracia no se ha inventado otras instituciones que cumplan con ese papel. Por tanto, lo primero que habría que decir es que necesitamos partidos, digamos, que estén muy fuertes, que sean independientes, porque tienen que hacer una labor, primero unos como partidos en el gobierno y los otros como partidos de oposición, y para esas funciones se necesita, digamos, tener independencia, tener ciertos recursos, pero por supuesto controlar muy bien, digamos, que esos recursos sean transparentes y estén bien utilizados. Entonces, yo quiero centrarme básicamente primero en plantearles lo bueno. Creo que el financiamiento público, entonces, uno, ha permitido equidad en la contienda. Los recursos están, digamos, distribuidos con un modelo bastante aceptable, incluso en el mundo, de tal manera que permite que incluso partidos pequeños puedan competir y llegar, digamos, a presentarle su oferta partidista, digamos, a lo largo y ancho del territorio. También ha permitido elevar la competitividad electoral. De hecho, para muchos estudiosos fue la competencia, entre ellos me cuento yo, que fue la competitividad electoral, o sea, la capacidad que tienen los partidos para ser fuertes, ganar, digamos, votos, fue lo que permitió transitar a la democracia. O sea, acuérdense 88, que no se explica sino, digamos, con 85, 86, etcétera, fue lo que permitió finalmente, digamos, que tuviéramos una transición a la democracia. Entonces,
a ver, o sea, yo creo que el financiamiento público, y hoy que vemos que prácticamente no hay contiendas, digamos, en las que no se dé una buena competencia, es gracias al financiamiento público, digamos, y finalmente, digamos, esto de la institucionalización del sistema de partidos. Ahora, ¿cuál es mi argumento? Sin embargo, o sea, pese a esto, que me parece, digamos, muy importante, y es el baluarte del financiamiento público prácticamente en todo el mundo, porque, digamos, aparte no somos, ¿no?, el país aislado en el mundo, prácticamente toda América Latina y particularmente en las nuevas democracias en el mundo, digamos, el financiamiento público ha sido, digamos, el mejor recurso que han tenido las democracias para lograr esto. Partidos más estables e institucionalizados, que haya competencia política y que puedan, digamos, competir más o menos con buenos recursos. Aquellos casos en América Latina en donde no hay financiamiento público, vean cómo están. Bolivia, Venezuela es un caso en el que tenían una regulación, tenían financiamiento público y lo retiraron. Bueno, para ejemplos, digamos, creo que hay varios. Entonces, creo, digamos, que si bien el financiamiento público tiene asociados, digamos, múltiples beneficios, también, digamos, tiene serios problemas. En el caso mexicano, me parece, no ha permitido, desde mi punto de vista, enfrentar los retos del financiamiento público, del financiamiento a partidos políticos que plantean algunas instituciones internacionales como IDEA internacional, pero además está impactando negativamente en la integridad electoral. Ok, esa es, digamos, la gráfica de el índice de integridad electoral. Es una encuesta de expertos que se aplica en todos los estados, se aplica también en las elecciones, se aplica en elecciones federales, en elecciones subnacionales, en elecciones nacionales. La encargada de llevar a cabo la encuesta y sacar los resultados es Pippa Norris desde Sydney y Harvard. En el caso mexicano somos el profesor Nicolás Loza y yo desde la Flaxo, estamos encargados de aplicar esa misma encuesta de integridad electoral, pero en todos los estados. ¿Qué es lo que hemos detectado? Desafortunadamente, digamos, lo que encontramos es que el punto, digamos, más crítico de todo el ciclo electoral en el cual se evalúa la integridad electoral es el del financiamiento de campañas. Y no solamente es crítico en las elecciones federales, que de hecho la de 2015 tiene un porcentaje de 54 puntos en una escala de 0 a 100, digamos, en el caso de las elecciones locales llega a 29 puntos. Entonces, como ven, digamos, es digamos, un estado de crisis. Es, digamos, la misma encuesta, digamos, en la que estamos comparando los dos, digamos, etapas del ciclo electoral más críticas, que es primero el de financiamiento de campañas y después el de resultados de la elección, en donde se ve la capacidad, digamos, de aceptación de los resultados. Y estamos viendo promedios de elecciones locales y promedio de elecciones federales. Como ven, el caso del financiamiento, pues es crítico, ¿no? 29%. Y aunque, digamos, en el caso de resultados electorales llega a 51, pues sigue siendo, digamos, un problema. Aquí, digamos, empezamos a hacer la detección de los problemas. A ver, ¿dónde están los problemas en el caso del financiamiento de campañas? O sea, yo creo que el financiamiento público, digamos, tendríamos que entender muy bien esas partes, digamos, que tiene y que lo componen. Una parte es para, digamos, la estructura de los partidos que permite esto, la institucionalización, que sean instituciones fuertes, sólidas, que efectivamente tienen una plantilla personal, que son profesionales, y yo después les voy a decir por qué creo que tenemos que invertir, digamos, tenemos que seguir invirtiendo en su profesionalización, sobre todo como partidos en el gobierno, y hay otra parte del financiamiento de campañas. Entonces, me parece que, digamos, la parte más crítica está en el financiamiento de campañas. Y tenemos que, digamos, desagregarlo y entender qué está pasando en las campañas y por qué, digamos, están asociados tantos, digamos, malas prácticas y delitos electorales. Entonces, miren, aquí ya les empiezo a decir cuáles son, ¿no? Esta es la comparación, este es el índice de integridad electoral en elecciones federales 2012, 2015, y entonces tenemos buenas noticias. La primera buena noticia, según la encuesta de expertos, es que hay un acceso equitativo de los partidos políticos a los recursos
recursos públicos. Es decir, hemos garantizado con el modelo que tenemos que, digamos, en general los partidos políticos accedan a esos recursos. Tenemos, digamos, una menor, digamos, en menor medida también acceso a donaciones. Aquí hay menos consenso, ¿no? En donde empezamos con los problemones es en la transparencia de los estados financieros de los partidos. Aquellos que se han echado un clavado a los estados financieros de los partidos, de verdad quiero decirles, hagan de cuenta que les entregan unas cajas, digamos, llenas de papeles y intentas, digamos, ahí darle y entender, a ver por qué, cuánto, cómo fue. En la página del INE está todo agregado. Es imposible realmente, sacar de los estados financieros que le presentan al INE y que después el INE presenta en la página, sacar algo. Cuando te vas por vía transparencia a mayor detalle, es un galimatías que no entiendes. Es decir, hay un trabajo contable, digamos, que no se quiere o no se puede, o las dos cosas, ¿no? Las otras, digamos, dos ejes críticos, digamos, es el uso de recursos públicos. El uso de recursos públicos es impresionante. Y entonces una gran pregunta es ¿cómo? A ver, si reciben tantos recursos públicos para su estructura y además para campañas, ¿por qué necesitan usar recursos públicos para las campañas? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Si estuviera tan bien el modelo, pues yo creo que entonces ya no necesitarían recursos públicos. Y el otro, digamos, hay una pregunta en la encuesta expertos, digamos, que a diferencia del resto, apunta más bien al uso de dinero, digamos, a la influencia del dinero en general en las campañas. Y es, los ricos compran las elecciones. Y fíjense que en el mundo, pero en México, a nivel federal y subnacional, efectivamente, digamos, hay un fuerte consenso de que hay mucho dinero, digamos, y que los ricos compran las elecciones. A través del dinero, digamos, estamos de alguna manera alterando, ¿no? Las elecciones. Digamos, es los mismos rubros para elecciones, la comparación entre elecciones federales y locales. Este es el uso de recursos públicos, también de acuerdo a la encuesta de expertos, digamos, en donde 5 es máximo, es el máximo puntaje. Vean, digamos, prácticamente en todos los estados, y yo no me estoy viendo, bueno, Querétaro, pero es el uso inapropiado de recursos públicos. Prácticamente en todos los estados hay un uso inapropiado impresionante de recursos públicos. Ok, ahí tenemos un problema. ¿Qué está pasando con el dinero, digamos, público que finalmente se otorga para el financiamiento de campañas, que además de eso necesitan, digamos, hacer uso de recursos públicos? A ver, y esto es más grave, digamos, creo, cuando tomamos en cuenta que México es uno de los países en el mundo que ha hecho, digamos, reformas en los 4 grandes rubros que plantean los organismos internacionales: financiamiento público, limitaciones a las donaciones, límites a gastos de campaña y reportes financieros de los partidos. En esas 4, digamos, grandes rubros hemos hecho grandes reformas y sacamos 10 en reformas, 10. Incorporamos las mejores prácticas mundiales. El problema, digamos, es que algo se nos está quedando, digamos, en medio, porque a pesar de eso tenemos detectado opacidad en las cuentas financieras de los partidos, rebase de topes de campaña, uso de recursos públicos, uso de programas sociales con fines electorales, compra de votos, donaciones no reportadas. Algo creo, digamos, en el modelo no está funcionando tan bien. Y aquí, digamos, voy a la confrontación que yo hago entre el modelo mexicano y la capacidad que tiene para enfrentar los retos que plantea IDEA Internacional respecto del financiamiento político. Entonces, lo primero que dice IDEA es, a ver, el primer gran reto es hacer frente al alto costo de campañas. Eso es real y eso es en el mundo. Se ha ido elevando el costo de las campañas en prácticamente todo el mundo. Y, digamos, la fórmula mexicana ha sido, digamos, limitar los gastos de campaña. Sin embargo, digamos, el rebase de topes de campaña es la falta más común desde 2009.
y las multas son insignificantes. O sea, el costo finalmente de rebasar el límite de campaña es mínimo. Entonces, pues si eso te va a garantizar votos en una elección muy competida, que a la postre te va a llevar, digamos, a ganar la elección, pues obviamente, ¿me entienden? Nos estamos poniendo en tapete, ¿no?, de plata, pues para que efectivamente el costo, digamos, de violar la ley sea muy bajo. Ahora, uno de los faltantes en la literatura y que espero que muchos estudiantes de los que están aquí presentes y no estudiantes también empecemos a estudiar es el impacto y el incentivo que está generando los topes de campaña. Los topes de campaña bajos lo que generan es un mercado alterno de búsqueda de dinero. Nosotros les damos financiamiento a campaña bastante alto. Pero le ponemos un límite y les decimos, no puedes gastar más de esto, cosa que a veces ni siquiera alcanza para los mítines, ya dejen ustedes para todo lo demás que se utiliza en una campaña. Entonces estamos creando, digamos, el incentivo para buscar dinero por debajo del agua. Eso lleva a pedir, digamos, a las empresas privadas y a otros actores, digamos, la donación de dinero. Pero como las donaciones también están muy limitadas por la ley, pues entonces se crea una red de corrupción impresionante, gigantesca, generada en gran medida por la ley, por los incentivos que está generando el modelo mexicano. Entonces, aguas. Yo creo que ante esto, lo primero que tendríamos que hacer un muy buen estudio de los topes, pero en principio elevar los topes. En todos los países en donde los topes son un poco más altos, han logrado regular el mercado de tal manera que los partidos no busquen, digamos, dinero por afuera, y al mismo tiempo tiene que ir vinculado con donaciones privadas, digamos, mucho más altas. Un segundo reto, este es el porcentaje de multas respecto del total del financiamiento público. Vean el pellizco que les ha representado respecto de sus recursos, digamos, las multas. Aquí estoy poniendo todas las multas, o sea, lo que junté es el porcentaje, digamos, que representaban las multas por cualquier, tipo de falta que les impuso el INE ante el financiamiento público. Honestamente, es como para reírse. Por supuesto que no les importa, o sea, el costo de violar la ley es mínimo. Eso lo hemos puesto nosotros y esta es parte del modelo. Ojo. Segundo gran reto, una alta, yo le diría, total dependencia del financiamiento público por parte de los partidos políticos. Miren, aquí se ve, digamos, no se ve tan claramente, pero prácticamente hay partidos que, digamos, el 90% de sus ingresos son públicos, 95%, hay años, digamos, en los que han llegado al 98%, los partidos pequeños son los que más dependen del financiamiento público. Entonces, lo que estamos viendo es, a ver, ¿por qué es un problema que dependan tanto, digamos, de los recursos públicos? Eso crea incentivos, digamos, para hacer camarillas, ¿no? Es decir, que entren los menos posibles, ¿no?, para que no nos repartamos el pastel, pero más sustantivamente me parece que tiene que ver, digamos, con el trabajo de representación que tienen. Si ellos no nos necesitan y no necesitan a los ciudadanos y no necesitan a los actores, digamos, en una democracia para, digamos, hacer política, pues entonces honestamente ni nos ven ni nos oyen, y entonces ¿cómo podemos quejarnos si no nos necesitan? Segundo, para ser suficiente, o sea, el papel que tienen como oposición es tan importante que requiere independencia. Si ellos dependen casi al 100% del financiamiento público, eso, digamos, altera un poco su naturaleza frente al gobierno. O sea, los partidos de oposición versus el partido en el gobierno, digamos, tendrían, digamos, que los partidos de oposición tendrían que tener mucha independencia para decir, no dependo de ti, no dependo ni siquiera de que me decidas liberar el dinero que a mí me toca. Yo, digamos, soy independiente, tengo fortaleza y puedo criticarte, digamos, al máximo. O sea, genera en algún sentido, digamos, promueve, digamos, que haya intenciones para coludirse, y creo, digamos, que eso, digamos, genera males públicos muy terribles. El tercer
reto que plantea IDEA Internacional tiene que ver con el financiamiento ilegal y las fuentes criminales de financiamiento. Y bueno, aquí este es un terreno casi inexplorado en México. Nosotros en Flaxo son, digamos, dos oleadas que hemos hecho encuestas. La primera encuesta la hicimos en 2012. Ahí, digamos, intentamos detectar qué tanto influía el crimen organizado. Y bueno, en 2012 lo que encontramos, digamos, es que era en las elecciones de ayuntamientos donde se reportaban los más altos niveles de intervención del crimen organizado, y era básicamente en las elecciones de diputados locales, pero más de la mitad del país no presentaba presencia de crimen organizado, digamos, tratando de influir en las elecciones. Sin embargo, en 2015, cuando hicimos la réplica, digamos, de la encuesta, y después en 2016, lo que encontramos fue gravísimo, no grave, gravísimo. Encontramos que, digamos, prácticamente ya casi en todo el país, salvo en algunas entidades que no llegaban a más de 8, ya había la presencia del crimen organizado. Su primera, digamos, medio de influencia era el financiamiento de campañas, pero ya habían introducido, ya se incursionaron, digamos, en la selección de candidatos. Y ya en las encuestas a profundidad que hicimos encontramos algo todavía peor, que es que había municipios en los que, digamos, ya se metían a la selección de candidatos de todos los partidos, de tal manera que no había pierde, tenían candidatos en uno y en otro y en otro, de tal manera que no perdían. Me parece, digamos, que frente a este reto, digamos, el modelo mexicano está indefenso y nadie habla de él. Váyanse a las encuestas, digamos, últimas de confianza y de en la ENVIPE, en la encuesta de victimización del INEGI. Digamos, el otro día el director planteaba que hay municipios en los que el 90% de la población dice el narcotráfico está metido en las elecciones. O sea, hay un problema y el modelo mexicano no está capacitado para hacer frente a este problema que es, digamos, tremendamente grave. Bueno, esta es, digamos, una relación entre la integridad electoral y los crímenes con armas de fuego. Vemos que efectivamente a más, digamos, narcotráfico y crímenes con arma de fuego, pues menor integridad electoral, y después crímenes vinculados con crimen organizado e integridad del proceso electoral. Me voy, digamos, a prácticamente casi mis últimas dos láminas, no se asusten. El cuarto reto que plantea IDEA Internacional es la relación de los negocios y la política, ¿no? Y aquí planteaba yo la gran consecuencia no buscada del modelo mexicano, que prácticamente, digamos, permite las donaciones, pero todas las topa, pone límites muy estrictos, digamos, para que haya donaciones, es que hay, digamos, un aislamiento de los partidos políticos. Yo hice un estudio sobre la capacidad que tienen los partidos mexicanos para hacer análisis de política pública y, por tanto, propuestas de política pública en las campañas, y encontré algo desastroso. El dinero, digamos, que el INE destina específicamente para ese fin, lo utilizan para hacer unos catálogos impresionantemente feos de fotografías de todos sus empleados, de todos sus funcionarios y de todos los gobiernos, digamos, estatales que no sirven para absolutamente nada. Encontré, por ejemplo, que la Fundación Colosio tiene impresionante un personal súper calificado que no se dedica más que a hacer esto, mientras que, digamos, hay partidos en donde pues el recurso humano, digamos, no está capacitado para hacer este análisis de política pública, planes de gobierno, o sea, investigación de punta para resolver los problemas públicos, y sin embargo, digamos, ahora sí que salen al toro haciendo, digamos, un conjunto de ocurrencias y plasmándolas en las revistas. Honestamente les digo, yo de ahí concluí que tenemos, digamos, gobiernos, partidos muy poco capacitados para hacer gobiernos, para formar gobiernos, y mucho menos capacitados para resolver los problemas públicos. Entonces, el dinero que tendrían que estar destinando a una labor tan importante como estar mejor preparados para hacer gobierno, pues no lo están haciendo. El abuso de recursos públicos, ya mostré, es escandaloso. Digamos, en México pues no hay controles efectivos, básicamente, ¿no? La fiscalización está muy centrada en egresos y no en ingresos. Y creo, digamos, que es otro, digamos, de los problemas que tiene nuestro modelo mexicano. Y
digamos, hay un problema de implementación. En eso, digamos, coincido con Hugo, aunque me parece más grave la no implementación sesgada de la ley. Es decir, tenemos leyes que podrían aplicarse y, sin embargo, digamos, no se aplican de manera diferenciada, y pues las multas de los partidos, digamos, es un ejemplo, digamos, muy típico. Yo termino, antes de mis conclusiones, con esto que son: ¿qué factores desde la literatura afectan la efectividad de la ley? En primer lugar, digamos, está el diseño y el alcance de la ley. Lo que les he tratado de decir, digamos, con mi presentación, es que sí hay un problema de diseño. Hay problema de diseño y ese tenemos que discutirlo y tenemos que abordarlo y hacerlo frente. Un caso típico es el de los topes que mencionaba. Topes bajos incentivan mercado negro de dinero, redes de corrupción, etcétera. Bueno, pensemos en la necesidad de establecer topes de distinto tipo. Creo, digamos, que tenemos que darle salida, digamos, a las donaciones, etcétera. Hay, digamos, el modelo mexicano, digamos, sí tiene problemas de diseño. También, digamos, el otro, digamos, factor muy importante del cual depende la efectividad de la ley es la efectividad de los órganos administrativos y jurisdiccionales, o sea, el INE, el tribunal, etcétera. Por otro lado, digamos, tenemos las normas informales y una cosa, digamos, en la que hay muy poco énfasis, que es la sanción social. O sea, la sanción social, digamos, que tendría que ser mucho más fuerte frente, digamos, al uso de recursos públicos, a la compra de votos, al crimen, a la interferencia del crimen organizado. Esa sanción social a los partidos que se coluden, digamos, es baja, ¿no? Desafortunadamente. Bueno, y finalmente, pues los mecanismos, afinar los mecanismos formales, digamos, de aplicación de la ley. Y bueno, termino planteando que me parece que cualquier esfuerzo, digamos, por controlar el dinero en la política, pues debe partir, digamos, del contexto, efectivamente, los retos que tenemos frente, que nos lo plantea muy bien IDEA Internacional, y sobre todo hacen un balance. Yo creo que lo que nos hace falta es revisar el modelo mexicano y hacer un balance mejor entre control y monitoreo por un lado, y por otro, la responsabilidad de los partidos de cumplir con su papel, la responsabilidad ante los intereses de los ciudadanos. Yo creo que en el centro del financiamiento público está un problema de representación, y ese problema de representación está vinculado con la responsabilidad y responsividad de los partidos para hacer mejores gobiernos, de tal manera que lo que estaríamos prácticamente poniendo en tela de juicio si nosotros echamos por la borda el paquete completo de financiamiento público es nuestra capacidad de contar con gobiernos más representativos, más responsivos, digamos, más transparentes y más controlados. Muchas gracias. Tengo que decir que tampoco puedo moderar a Irma, pero no pasa nada. Me piden de aquí de coordinación que hay un vehículo Malibú negro que está encendido en el estacionamiento, a ver si el que sea el dueño, si está aquí, si lo puede ir a ver, a pagar. Finalmente continuamos con el doctor Camilo Saavedra. Camilo, también bienvenido aquí a tu casa. Él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta universidad. Ha desempeñado cargos dentro del Instituto Nacional Electoral como asesor de la Secretaría Ejecutiva del Consejo General y asesor de la Presidencia del Consejo General. Ahora mismo ya no está más en el Instituto Nacional Electoral. Él se encuentra trabajando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde el Centro de Estudios de la Suprema Corte, y para nosotros es un placer y un gusto tenerte aquí, Camilo. No te voy a decir cuánto tiempo tienes, haz lo que quieras. 35 minutos. Es tu casa, es tu espacio. Muchas gracias. Aquí, no sé si necesitas. Pues buenas tardes a todos. Quisiera comenzar agradeciendo la oportunidad de estar aquí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Especialmente agradezco a la doctora Freidenberg y a la doctora Marván la invitación. Por supuesto, a los colegas que me antecedieron en la mesa. ¿Se escucha mejor ahí? Sí. Y a ustedes por darse el tiempo de estar con nosotros esta mañana tarde. Cuando venía hacia el instituto, me puse a pensar un poco, me entró un sentimiento sobre lo que iba a hablar. Y pensé que en este contexto del que nos hablaba Irma,
digamos, del desprestigio, de la falta de confianza en los partidos políticos, iba a ser como venir a hablar para hablar bien del árbitro que se encargó de marcar el penal en aquel partido México contra Holanda. Es decir, parece bastante poco popular en este contexto, digamos, de agravio social y de crisis de la representación, venir a hablar a favor del financiamiento público, que es lo que voy a hacer. No solo pensé en eso, sino también pensé en frases para sintetizar lo que quiero presentarles en los 15 minutos en los que trataré de ceñirme. La primera idea que se me ocurrió fue un boomerang, ¿no? Es decir, vamos a aventar, en caso de que esto fructifique, se nos va a regresar de una manera más fuerte y posiblemente más dolorosa de lo que queremos resolver, que es justamente el tema del sismo y el tema de los cuantiosos recursos que gastamos en los partidos políticos. Pensé también en esa famosa frase mexicana que nos puede salir más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? Creo que este es un ejemplo muy claro de que, digamos, de tener éxito estas diferentes iniciativas, podría ocurrir eso. Pero me centro en dos ideas que querré transmitirles hoy. Bueno, en tres ideas. Una, desaparecer el financiamiento público no desaparece el problema de financiar la política, en todo caso lo agrava. Dos, y esto no es el tema de la mesa, pero está asociado a esto, como bien lo comentó el doctor Valadez y se comentó antes, desaparecer la representación proporcional no desaparece el problema de la representación política en México, de hecho lo agrava. Lo que nos proponen en algunas de las iniciativas es menos representación política en un contexto de crisis de la representación política. Y la tercera, que creo que tiene mucho que ver también con lo que se dijo ya antes, es que necesitamos pensar esto, se dijo ya antes en esta mesa y se ha escrito en los periódicos, en fin, en los medios, que estamos frente a dos problemas cuya solución no necesariamente se toca. Puede ser que haya alguna comunicación, puede que no, pero no necesariamente se toca y hay que pensarlos de manera separada. Uno es el tema de atender las superdramáticas consecuencias de los sismos y otro es qué hacer con nuestro modelo de financiamiento público. Así como lo dijo al principio de su exposición el doctor Valadez, yo hice unos números respecto de lo que ha salido en los medios de comunicación en días recientes. Una de las notas que encontré decía que en Chiapas se iban a repartir monederos electrónicos por 6.500 millones de pesos. También había cálculos de que 250,000 mexicanos habían perdido su vivienda y que los cálculos con los que contaba el gobierno federal decían, los cálculos actuales consideran que se requerirán 37,000 millones de pesos para la reconstrucción. Me suena una cantidad gigantesca, pero para tener una idea de cuánto es, pues simplemente lo ponderé con el gasto neto total que establece el presupuesto de egresos de la Federación para este ejercicio 2017 y equivale esos 37,000 millones solamente al 0.65%. Es decir, dada la dimensión del presupuesto federal, probablemente habría otros muchos lugares a los que acudir para justamente atender esta grave crisis. Como ustedes saben, y esto es lo que, digamos, yo creo que nos tiene aquí, son entiendo yo, 9 iniciativas que han presentado distintos partidos políticos en todos sentidos. Unas de reforma constitucional, otras de reforma legal, unas que indican que ni siquiera al interior de los partidos se han puesto de acuerdo, etcétera. Tienen todo tipo, van en muy diferentes sentidos y, digamos, a primera vista parece muy complicado que se pongan de acuerdo en algunas cuestiones. No obstante, creo que es muy importante tener en cuenta pues qué es lo que está en juego y tomarnos en serio esta cuestión. Esta lámina muestra la composición o, digamos, la distribución de escaños en la Cámara de Diputados en las legislaturas que van de 1988 a la actual. La información es mucha, etcétera, pero yo quisiera solamente resaltar una. México este año cumple 20 años de no tener un partido que controle el Congreso por su propio número de diputados. De no haber existido, digamos, estos esquemas de representación proporcional, esos 20 años se hubieran convertido solo en 11. Es decir, el partido, habría habido algún partido que hubiera tenido justamente la mayoría del Congreso. Esto está en juego, ¿no? Esto está en juego y posiblemente una manera de pensarlo es qué habría pasado y qué no habría pasado, qué reformas no tendríamos hoy si hubiéramos tenido solo el panorama que se muestra en el extremo izquierdo de esta lámina. ¿Qué otra cosa? Esta
otra lámina muestra el financiamiento público a partidos políticos en pesos constantes de este año, que se les ha otorgado desde 1997 hasta ahora. Bueno, digamos, ahí vemos cómo a partir de la introducción de la fórmula de 2017 el financiamiento tiende a disminuir, justamente porque no es sensible, digamos, a lo que al incremento en el número de partidos y al no estar basado en esa fórmula de costos mínimos de campaña. Pero más allá del detalle, lo que me gustaría que me acompañaran a pensar es que lo que nos están proponiendo es que esto desaparezca, que esos colores rosas, amarillos y grises desaparezcan, es decir, que la política no esté financiada con recursos públicos. ¿Qué implicaría esto? Pues este año los partidos recibieron como financiamiento público 8.272 millones según mis cálculos. 4.213 son de origen local, estos equivalen al 51% de los recursos de este año. Y 4.059 millones de origen federal. Digo, no hay que ir muy lejos para reflexionar qué motiva, digamos, a unos actores políticos que utilizan esos recursos a proponer una propuesta de estas dimensiones que pues afectará, que podrá afectar de manera tan significativa sus actividades. Continúo. En esta, como lo decía la doctora Méndez, México no está solo en esta, digamos, reticencia al uso de recursos públicos, pero además de que no está solo, en realidad México forma muy clara parte, es un ejemplo muy claro, casi de manual, de pues las tendencias principales que existen digamos, en el mundo, en las democracias contemporáneas, para regular los recursos que se invierten en la política. Decía el doctor Astudillo que una de sus propuestas es sacar de la Constitución el financiamiento público. Digamos, esta es una perspectiva, digamos, jurídica respecto de esto. Yo aquí hice otro ejercicio, que es ver a partir de una investigación comparativa de constituciones cuántas constituciones del mundo establecen reglas en materia de partidos políticos, autoridades electorales, financiamiento público y límites de gasto. Me interesa que vean sobre todo las dos de hasta abajo. No son muchos los países del mundo que establecen o que regulan desde la Constitución el financiamiento público, pero sí se han incrementado de manera significativa en los últimos años. En 1976, por ejemplo, el año en que, digamos, se realizaron aquellas elecciones tan simbólicas que antecedieron a la reforma electoral del año siguiente, había solo 3 países en el mundo cuyas constituciones establecían normas en materia de financiamiento público. En 2013, que es el último año que registra este ejercicio que les traigo, esta base de datos se llama Proyecto Comparativo de Constituciones, indica que en 2013 eran 23, es decir, crecieron de manera significativa. Pero lo mismo pasó con los límites de gasto, que los ven ahí en verde. Mientras en 1976 había solo una constitución, digamos, en el mundo que establecía límites de gasto, 27 años después eran ya 15. Obviamente, observar lo que dicen las constituciones pues tiene diferentes aristas, etcétera. Esta es solo una que, digamos, intenté utilizar yo para mostrar la importancia que tiene esto, que es tal que ha llegado inclusive a los textos constitucionales, aunque esto, digamos, pueda ser un completo error técnica constitucional. ¿Qué es lo que nos enseña, digamos, fuentes de información que tienen datos más precisos sobre qué ha pasado con los sistemas de financiamiento en el mundo? Como ustedes saben, hay básicamente, digamos, 2 tipos de medidas que se toman para controlar el dinero público en la política. Unas son, por llamarles de alguna manera, regulativas, que buscan establecer límites y obligaciones para que los partidos reporten, es decir, lo que podríamos llamar aquí obligaciones de transparencia y fiscalización. Y el otro tipo de medidas, que es justamente la que nos ocupa hoy, son las medidas redistributivas, que tienen como objetivo emparejar o generar condiciones menos desiguales para los contendientes políticos. Pues bien, lo que nos dice, para intentar ver el cambio y poder tener algunos datos de
hacia dónde podríamos ir, pues comparé las bases de datos de este ejercicio desarrollado por el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, ya muy mencionado esta tarde, el ejercicio de 2013 con el de 2015. ¿Qué encontré? Pues que el número de países en el mundo, digamos de estos 112 países que están en ambas, que pueden compararse, que están en ambas bases de datos, creció de manera importante de 65 a 78 entre 2013 y 2015. En América Latina pasó de hecho de 15 a 18 países que conceden financiamiento público. 6 países de la región establecieron reglas que indican o que mayor rigidez o intentos por generar esquemas de mayor rigidez en el control del dinero en la política: Argentina, Guatemala, Ecuador, Colombia, Chile y desde luego México. Y 5 países en el mundo, no solamente en América Latina, eliminaron el financiamiento público directo en este periodo entre 2003 y 2015. Andorra, Bolivia, ya también mencionado, Samoa y Suiza. Es decir, pocos países han ido en este sentido hacia el que eventualmente podríamos ir. Espero que no, por supuesto, como ya lo dije antes. Y en cambio, 17 países en esos mismos 12 años incorporaron esquemas de financiamiento directo. ¿Cuáles son? Armenia, Barbados, Chile, Indonesia, Letonia. No voy a decir los 17 países completos, pero otros tantos países han adoptado esquemas de financiamiento directo durante este proceso que no son de nuestra región. ¿Qué dice, digamos, la literatura de la disciplina de la doctora Méndez y mía sobre estas cuestiones, sobre esta difusión de esquemas más rígidos de control del financiamiento? Una, se ha concentrado en estudiar las causas. ¿Por qué? ¿Por qué, digamos, en ciertos regímenes se establecerían reglas más rígidas para los partidos políticos? Pues una de las respuestas que se ha dado en nuestra disciplina es que esto tiene que entenderse necesariamente en el contexto de las transiciones o de los procesos de democratización, para decirlo de diferente manera. La segunda línea, digamos, de respuestas que encuentro yo es que esta es una estrategia de partidos dominantes o influyentes justamente para establecer reglas que les permitan de alguna manera preservar o controlar las condiciones que tienen en los momentos. Y la tercera sería, digamos, lo que podría llamarse el discurso nacional e internacional contra la corrupción, ¿no? Esta sería, digamos, una tercera línea de explicaciones respecto de por qué ha ocurrido esta tendencia de la que les hablaba hace un momento. Ahora, la segunda línea de investigaciones tiene más que ver justo con esto que nos convoca el día de hoy, que es el tema del financiamiento público y sus consecuencias. De manera general, encuentro yo en la literatura, digamos, especializada, en la que no hay, muchas veces por la falta de información nítida, específica, robusta sobre cuánto gastan los partidos, muchos ejercicios comparativos. De hecho, yo supongo que entre otras cosas por eso se recurre a expertos en este ejercicio de integridad electoral. Digamos, los rasgos positivos, los pros para entrar al tema de la mesa, es justamente consolidar los sistemas de partidos en democracia en construcción. De este tema ya se abundó mucho en la mesa y de hecho se ha escrito mucho. Encontré un texto del profesor Kenneth Green que, digamos, describe muy claramente los efectos que tuvo el financiamiento público en México para, digamos, mitigar ese control que tenía el partido en el poder en México. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias negativas y que parece que casi necesariamente pueden presentarse cuando se cuenta con, digamos, modelos de financiamiento público, más con modelos con un financiamiento público tan abundante como el mexicano? Una es la cartelización de los partidos. Digamos, una parte de la literatura dice eso. Los partidos van a actuar para preservar sus condiciones y para hacer usufructo, digamos, privado de esos recursos públicos que les son accesibles. Una segunda, digamos, consecuencia negativa, el declive en la militancia, ¿no? Esto también creo que ha quedado claro, ya no abundaré mucho en eso porque ya se ha dicho en la mesa previamente. Tercero,
obviamente están interrelacionados entre sí estos factores, ¿eh? El distanciamiento de las élites partidarias de los ciudadanos. Y, finalmente, las opiniones negativas de la ciudadanía respecto del financiamiento público. Es decir, el financiamiento público no siempre es popular, no obstante que tenga, digamos, le sea implícito estas condiciones para quizá no garantizar, pero sí proteger el interés público asociado a la actividad político-electoral. Antes de, bueno, para avanzar, quisiera mostrar algunos otros retos que creo que son igualmente urgentes y podrían formar parte de una discusión, digamos, robusta, basada en evidencia sobre nuestro modelo de financiamiento y en general de nuestro modelo de control del ejercicio de recursos públicos en la política. Esta lámina la traje a colación solamente para ilustrar la complejidad que ha implicado aterrizar la reforma electoral de 2014 a nivel local. Según los datos que compilé en el periodo 2014-2015, es decir, todavía no cuento los 2016, se presentaron ante la Suprema Corte de Justicia 250 acciones de inconstitucionalidad. De ellas, según los cálculos míos, 129 tienen que ver con las consecuencias de la reforma constitucional en materia electoral del 10 de febrero de 2014, es decir, con la forma en que se ha digamos, aterrizado a nivel local, particularmente a nivel local, esta reforma. Es decir, hay un consenso grande arriba en los partidos políticos, pero la reforma, digamos, va hacia lados tan distintos y es tampoco, digamos, armónica y está tampoco bien ecualizada, que genera distorsiones no solo en su aplicación, sino genera distorsiones inclusive en la propia generación de normas para hacerla viable, sobre todo en el ámbito local. Esto, por supuesto, afecta distintas cuestiones, que no solamente tienen que ver con el financiamiento público, pero una de ellas, que creo que sí, es el tema de los topes de gastos de campaña. Esta lámina, que no sé si se vea muy bien ahí por los blancos en que la elaboré, muestra solamente para los candidatos a diputado en los estados que tuvieron elecciones en 2015, los rangos entre los que oscilan sus topes de gasto. Como pueden ver, bueno, la línea que ven no se ve muy bien, pero la línea horizontal que se ve hasta abajo indica el tope de gastos de campaña federal y los otros, pues digamos, los rangos mayores y menores. Como ven, claramente hay pues una heterogeneidad relativa, pero que es particularmente notable en Chiapas y en el Estado de México, ¿no? Ahí los topes pueden ser gigantes. Son muy diversos y además pueden, digamos, superar o multiplicar en muchas veces lo que puede gastar, por ejemplo, un diputado federal. ¿Cómo vemos esta complejidad de aplicar la normatividad, digamos, de manera acumulada? Y esto creo que tiene que ver con lo que decía la doctora Méndez de Hoyos y digo, creo que habría que pensarlo, pero ella decía que los topes de gasto son muy estrechos. Yo lo que, digamos, la evidencia que les traigo es, pues oscilan y no son todos los mismos. Habría dos maneras de entender esto, ¿no? Una es, son muy estrechos porque no se ajustan a la realidad, entiendo que ese es el argumento, ¿no? Yo lo que veo es, ¿cómo le hacemos para que se ajusten a la realidad los topes de gasto? Es decir, ¿cómo calculamos cuánto en realidad, cómo sabemos cuánto en realidad se gasta en la política? Para ajustar estos topes de gasto, ¿qué tendríamos que hacer con los recursos? Digo, subir el financiamiento público, ampliar el dinero privado, en fin, lo que, más allá de, digamos, polemizar, me gustaría decir que creo que en realidad tenemos muy poca información sobre cuánto cuesta en realidad una campaña electoral, ¿no? Es decir, ahí tenemos una tarea gigantesca, sobre todo los que provenimos de disciplinas con una vocación empírica, para justamente generar evidencia en este sentido. Pero bueno, solamente para mostrar cuáles son las distorsiones del modelo actual que necesitan pensarse en conjunto con, digamos, qué hacer con la cantidad de recursos que se otorgan a los partidos políticos. Ahí ven
lo que hice para preparar esta lámina fue por entidad sumar los topes de gasto de todos los candidatos que se postularon en cada entidad en 2015. En algunas entidades son cientos de candidatos, en otras menos. En blanco ustedes ven lo que acumulan todos esos topes de gasto. Y en rojo, el financiamiento público que en esa entidad se otorgó a los partidos políticos. Como ven, los topes de gasto acumulados superan de manera muy significativa el financiamiento que se otorga a los partidos. Entonces, yo creo que en realidad podemos, ya sea ajustarnos a la realidad, subir los topes de gasto, dar más financiamiento, pero desde luego es completamente ineficaz lo que tenemos. Se me acabó el tiempo, pero quisiera simplemente reiterar con lo que comencé. Me parece que desaparecer el financiamiento público no desaparece el problema de financiar la política. Es decir, si algo queda claro en esta mesa es que para hacer política, que para que funcionen los sistemas democráticos se requieren partidos políticos. Parece que son una condición necesaria de las democracias contemporáneas. Las actividades que realizan son de interés público y cuestan dinero. En esa medida, pues, requieren de financiamiento. Y el financiamiento privado tiene una serie de riesgos asociados que seguramente se discutirán en la mesa siguiente, que implican una serie de riesgos que en realidad, que en lugar de, digamos, de resolver el problema, en realidad puedan agravarlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos los que enviaron preguntas, fueron muchísimas. Entonces, lo que no puedo leerlas, las he ido acomodando, ahí te paso, Cami, y les he pedido tanto a Hugo como a Irma que fueran preparando sus respuestas porque nos quedan muy poquito tiempo, lamentablemente, para poder dar paso a la otra mesa y para seguir con esto de ser puntuales. Entonces, ¿te parece, Hugo, si te acomodas en unos minutitos? Sí, claro, sí. Gracias. Gracias, querida Fla. A ver, tengo aquí básicamente 3 preguntas y 2 de ellas muy relacionadas, que sí creo que tocan una preocupación. Carlos, tú lo dices muy bien en la pregunta. Básicamente la preocupación es si se reduce el financiamiento público, no estamos dejando más cancha para que entre dinero poco transparente e incluso ilícito, ¿no? Es básicamente, yo creo que lo que hay que rediseñar es, para empezar, el modelo de financiamiento total. Es decir, lo que tienen, yo creo que son muchos recursos los partidos políticos, y a partir de eso, ¿qué monto es el adecuado que sea por vía privada, con topes muy claros, con fuentes muy bien señaladas, y obviamente a partir de eso poder reducir todo en su conjunto y particularmente el financiamiento público, ¿no? Yo creo que va por ahí, no tanto solo reducir porcentaje de la misma caja, porque entonces sí, pues simplemente se está abriendo el cajón para que entren muchos más recursos de otras fuentes. Hay que reducirlo todo a partir de poner topes más claros, y por supuesto lo que sigue siendo el gran dilema que ni nuestros legisladores ni los encargados de implementar las reformas han logrado solucionar: la fiscalización, ¿no? Es decir, el modelo de fiscalización último que quedó en la reforma, pues la verdad no voy a etiquetarlo como fracaso, pero pues va por allá, porque es muy ambicioso en la teoría, quiere fiscalizar en tiempo real, y la verdad es que en las 2 elecciones que se ha puesto a prueba no lo logra, ¿no? Entonces a lo mejor tenemos que hacer una cosa mucho más coherente y que logre poderse hacer. Y en ese sentido yo sigo siendo yo creo, en el financiamiento mixto. Creo que es el que mejor nos favorece por las circunstancias del país, con un componente mayoritario público y reduciendo en general todo lo que hoy es el financiamiento que se permite a los partidos. Se han encarecido hasta donde tengo datos, pero efectivamente son datos casi de rumor, no son datos empíricos, que se han encarecido mucho las
las campañas, ¿no? Y incluso se habla de cuánto cuesta una campaña para diputado, una campaña para senador y la campaña presidencial. Bueno, eso sí, no tengo ni idea, pero me imagino que es una locura. Por eso un poco eran algunas de las propuestas que me parece que pueden ser cuerdas, porque además utilizar lo que existe, utilizar las tecnologías, creo que ya eso va a facilitar mucho y ayudaría mucho a pensar en este redimensionamiento, ni siquiera para llamarlo abaratamiento, sino redimensionamiento del costo, ¿no? En el tema electoral particularmente. Y bueno, otra persona, Alfonso, me habla, no, perdón, eso tenía que ver con la misma, y alguien me habla, el Alejandro Torres, si no debemos de pensar más en el origen de la democracia, ateniense, ¿no? Que era una participación indirecta, y si podemos, las nuevas tecnologías nos llevan allá. Yo creo que las nuevas tecnologías nos llevan a un modelo, como acabo de decir, interesante, que nos permite hacer más eficiente, hacer más claro, hacer más participativo y hacer más baratas las elecciones. De ahí que eso se pegue a una democracia ateniense, no, yo creo que esa está muy rebasada y nunca volverá el mundo ni la civilización como la conocemos a buscar ese tipo de asambleísmo altamente elitista. Muchas gracias. Gracias, Hugo. Irma. Muchas gracias por todas las preguntas. A ver, yo les voy a varias, digamos, me preguntan, ¿no? Que si, por ejemplo, hay algunos, cómo terminar con las malas prácticas, cómo desincentivar el mal uso del funcionamiento del financiamiento público, digamos, en qué otros países se limita el financiamiento privado. Y bueno, yo quiero mencionarles el caso de Chile. Yo acabo de texto donde comparo el caso de Chile y el caso mexicano, porque son dos países, digamos, que partieron de un origen absolutamente distinto en términos del financiamiento público, digamos, motivados los dos, digamos, hicieron cambios, los dos motivados por escándalos, ¿no? Por escándalos de corrupción política, etcétera. Chile es un país que hasta hace muy poquito introdujo el financiamiento público. El sistema, digamos, el modelo era 100%, digamos, financiamiento privado. Eso, digamos, fue deteriorándose, hubo muchas, digamos, denuncias y además, digamos, evidencia de una corrupción política gigantesca, y lo que decidieron desde el 2005 fue introducir, digamos, el financiamiento público y, digamos, regular el financiamiento privado. No han logrado limitar como les gustaría, digamos, los resultados en materia de corrupción, etcétera, pero, digamos, lo ha limitado. Ya han establecido, fíjense, una de las cosas que a mí en lo personal del modelo me gustó mucho, que es el modelo del reembolso, ¿no? En financiamiento de campañas. Segundo, limitaron, digamos, el tiempo de campañas, que creo que es algo que tendríamos que hacer. Es decir, nos preocupan los costos de una campaña, pues hagamos las campañas que se hacen en Inglaterra de 2 semanas. 2 semanas es suficiente para que nos digan la parte básica y sustantiva de lo que nos quieran decir sobre cómo van a solucionar los problemas públicos, y en lugar, digamos, de utilizar tantos recursos de manera tan dispendiosa. Y además tienen, digamos, topes a donaciones. Efectivamente, los topes a donaciones existen en muchos países. Fíjense que otro caso, digamos, muy paradigmático y con resultados tan malos como los nuestros es el de la India y el de Rusia. El de Rusia, digamos, pasaron de casi cero control a una regulación que es incluso, bueno, los rusos me decían más abigarrada que la nuestra. Yo le dije, no, eso está muy difícil, pero bueno, ellos dicen que sí. Y pasaron también a poner muchos topes a donaciones. Bueno, ¿qué ha pasado? Mercado negro, el gobierno en donde controla, pues prácticamente se sirve con la cuchara grande. O sea, sí hay que, si bien las normas, como dice Nolen, son muy contextuales, o sea, el institucionalismo, ¿no? El contextualizado, sí es cierto que las instituciones funcionan en función mucho del contexto. Creo que sí hay que entender que particularmente en el caso de los topes generan, digamos, incentivos muy perversos. Y entonces lo que tenemos que entender es qué está pasando, digamos, con los topes en nuestro contexto. Y segundo, digamos, hay preguntas que me dicen mucho esta cuestión de las malas prácticas. Yo creo, digamos, mi respuesta es que creo que hay que elevar los costos de violar la ley. Ese es el sentido. Hay que elevar los costos de violar la ley. Me proponen, oye, ¿crees que, por ejemplo, para, digamos, limitar las malas prácticas habría que suspender el registro de los partidos? Sí.
Yo creo que, por ejemplo, anular el triunfo de un candidato que rebasó el tope de campaña, no la elección, el triunfo del candidato del partido, es una medida que se puede y se tendría que implementar, porque no puede, y eliminar ciertas cosas como la determinación. A ver, yo me voy a meter en un terreno peligroso, particularmente estando en un instituto de investigaciones jurídicas, pero en lo personal me parece terrible el hecho de que las malas prácticas se hayan criminalizado y que, digamos, prácticamente todas, digamos, están contenidas en el Código Penal y tienen penas, digamos, de cárcel. ¿Por qué? Porque, digamos, les pongo un ejemplo, la compra de votos, el uso de recursos públicos, digamos, es un fenómeno, digamos, terrible, pero, digamos, me pregunto si la pena de cárcel ha logrado desincentivarla. No la ha logrado desincentivar, pero además, digamos, genera todos los incentivos del mundo para hacerlo, y como probarlo es muy difícil, digamos, se baja el costo de la ley, ¿no? Entonces, yo creo que hay que elevar el costo, digamos, de violar la ley y hacerla muy efectiva con, digamos, modificaciones al diseño, una buena implementación y evitar los sesgos en la aplicación de la propia ley. Muchas gracias. Gracias a ti, Irma. Yo, muy rápido. Preguntan si es posible reformar la Constitución en proceso electoral. Creo que esta respuesta ya la respondió claramente el doctor Diego Valadez por la mañana. ¿Qué manera habría, en caso de que ocurra, de revisarlo? Pues, digamos, está la clásica pregunta de hasta dónde llega, hasta dónde puede el control constitucional controlar las reformas de la Constitución, ¿no? Sería la única vía, y bueno, ahí hay toda una jurisprudencia de la Suprema Corte que dice que, para empezar, la acción de inconstitucionalidad no funciona para impugnar reformas a la Constitución. ¿Cuánto debe bajar el financiamiento? Bueno, yo creo que esa es la gran pregunta, ¿no? Y para contestar esa pregunta tenemos, digamos, muy poca información. Es justo un poco lo que trataba yo de comentar respecto a lo que dijo la doctora Méndez de Hoyos. Sabemos, digamos, anecdóticamente, no conozco ni siquiera un trabajo antropológico que se haya encargado de hacer una etnografía sobre una campaña, de perseguirlo, etcétera, a un candidato, en fin, pero sabemos que las campañas cuestan más de lo que se reporta. No sabemos cuáles, no sabemos cuántas, etcétera, etcétera. Entonces, es muy complicado con esa información, pues, establecer medidas para ajustarnos a la realidad, ¿no? Una manera de ajustarnos es subamos los topes. Otra manera es demos más financiamiento público. En fin, yo, digamos, no optaría por ninguna de las dos, y creo que México tiene una buena experiencia, digamos, tiene experiencias exitosas cambiando partes de la forma en la que se hace política. Digamos, el nuevo modelo de comunicación, ya no tan nuevo, tiene 10 años, creo yo que ha sido, con todos sus defectos, pues bastante efectivo en su aplicación. No me gustan los spots, por supuesto, etcétera, etcétera, pero yo creo que la cuestión es cambiar la política. Unos datos que saqué rápidamente en los informes que tiene disponibles el INE ahora sobre las elecciones del año de este año. ¿En qué se gastan los partidos el dinero? Digamos, los datos acumulados de Coahuila, Estado de México, Nayarit, Veracruz, el 28% son gastos operativos de campaña, pero el 20%, es decir, la quinta parte, es propaganda utilitaria. Esto que decíamos que, bueno, no sabemos ni por qué existe. Digamos, ahí vamos a las clásicas discusiones de una que se han presentado en el INE. ¿Una puerta es propaganda utilitaria o no es propaganda utilitaria? Es decir, en un país con las condiciones de pobreza como este y la posibilidad de utilizarlos de manera clientelar, pues claramente creo yo que el tema es cómo limitar la posibilidad de que esto ocurra de manera legal antes que, digamos, ajustar el financiamiento, los topes de gasto a este tipo de prácticas. Tercera, o sea, para responderla, creo que hace falta tomarnos en serio estos datos y ver a qué le podemos bajar y a qué le podemos subir, etcétera. No podría decir, bueno, yo creo que el punto 75 hay que cambiarlo por punto 30. Si no, digo, estaría llegando a la mismita acción que venimos a discutir esta mañana. ¿Y qué va a pasar con el financiamiento y liderazgo de la mujer si no hay financiamiento público? Pues justamente esa es una de las cuestiones que busca el financiamiento público, no solo la legalidad, no solo la equidad, sino también permitir que ciertos grupos en los que nadie invertiría
o en los que posiblemente no contarían con recursos para verse representados, cuenten con esos recursos. Entonces, un riesgo más, qué bueno que quien hizo esta pregunta lo hace notar, porque ese es otro de los riesgos de eliminar el financiamiento público. Gracias. ¡Wow! ¡Qué mañana! Enhorabuena. Enhorabuena, muchísimas gracias por su participación intensa enviando las preguntas, porque este nivel de respuestas no puede ser posible si no hay provocación de ustedes con vuestra preparación y ustedes con vuestras consultas específicas. Así que muchísimas gracias.